Un tema que es la parte clínica ya de todo lo que hemos visto, que es el complemento de lo que estábamos viendo, que es la parte de imagen, etcétera, etcétera. Estamos entrando en el tema ahora, metodología, y vamos a ver la parte de infección urinaria. ¿Okay? Se caracteriza por un proceso inflamatorio que puede atingir a cualquier parte de la vía urinaria y, como todo, denota un proceso logístico denominado como itis. Si es en la parte de la uretra, tenemos uretritis, cistitis, enteritis, pielitis, pielonefritis. Si hay un proceso inflamatorio, tenemos que darle nombre y apellido. Si no tenemos nombre y apellido, no podemos localizar el nivel del proceso inflamatorio. Básicamente se tiene que caracterizar porque se asocia a la presencia de bacterias y secreción inflamatoria, secreción purulenta. Normalmente la orina debería ser estéril, es estéril. Entonces, tenemos que ver en estas condiciones que pueden estar relacionadas a algunos factores. ¿Cuáles son esos factores? Factores específicos de la vía urinaria. Por ejemplo, no es lo mismo una vía urinaria de un paciente neurológicamente preservado que un paciente que tiene manipulación de la vía urinaria. Si yo tengo un paciente con trauma medular que tiene vejiga neurogénica y que le hago cateterismo para vaciamiento vesical, ¿ese paciente tiene derecho a tener bacterias? No. Ese paciente tiene derecho a tener bacterias, pero probablemente estemos hablando de un proceso de contaminación, no un proceso de infección. Entonces, infección denota no solamente la presencia de bacterias, presencia de un proceso inflamatorio acompañado de síntomas, es lo más importante. Para esto tenemos factores que mantienen la orina estéril y factores que son desencadenantes de una infección urinaria. O sea, ahí tiene que haber un equilibrio para ver cuáles son los factores que nos están ayudando a preservar nuestra homeostasis, estar sanos, y cuáles son los factores de riesgo. Vamos a analizar uno por uno. El organismo normalmente tiene propiedades antibacterianas, que parte a través de la formación de cuerpos, etcétera, etcétera. Pero principalmente esto de acá, el vaciamiento completo, el flujo urinario. En la vía urinaria, un factor desencadenante muy importante es el flujo. ¿Por qué? Porque si tenemos un proceso obstructivo en cualquier nivel, ya sea entre la pelvis y el uréter, entre el uréter y la vejiga y la uretra, son caldos de cultivo. Entonces, si el flujo está alterado, la orina no sale, se queda estancada, o en su defecto hay reflujo, que es que la orina vuelva de la vejiga hacia el riñón. Todos estos son factores desencadenantes que alteran las propiedades antibacterianas. Como habíamos dicho, hay un sistema inmunocompetente, ¿sí?, que nosotros tenemos normalmente en nuestro organismo y que nos ayuda de alguna manera a preservar nuestra vía urinaria sana. Mecanismo antirreflujo, hemos hablado algunas veces de reflujo vesiculolateral. En el camino, ustedes van a ir viéndolo, es el mecanismo antirreflujo que tiene la vejiga y el ureter para que la orina, cuando esté en la vejiga, salga todo para afuera, no se vuelva a subir al riñón. Cuando este mecanismo es incompetente, normalmente tenemos lo que se llama reflujo vésico-ureteral y esto propicia infecciones urinarias. Normalmente estas infecciones urinarias son con hipertermia, con malestar, dolor corporal, etcétera, etcétera. Muy bien. Del otro lado tenemos factores que predisponen a una infección urinaria. ¿Cuáles son? Presencia de cuerpo extraño. Por ejemplo, no podemos dejar a un paciente sondado perpetuamente.
Si nosotros han visto esos pacientes que tienen traumas medulares y que les ponen una sonda, esos pacientes acaban perdiendo los riñones. Muy fácil poner la sonda porque se va a quedar continente, se va a quedar seco, pero le estás dejando un cuerpo extraño en la vejiga y ese cuerpo extraño tiene dos factores. Primero, que hay una adherencia de los cristales de la orina y son precursores de formación de cálculos y a través de ellos infecciones urinarias. Otra cosa que puede ser importante es la presencia de litiasis o presencia de alteraciones en su flujo que pueda llevar a la formación de sedimentos importantes y eso nos propicia también infecciones. El embarazo en sí no produce infección urinaria. Lo que produce infección urinaria son las alteraciones morfológicas de la vida. Cuando tenemos un embarazo, las presiones intraabdominales son tan grandes que se alteran. Se altera el curso del uréter, se altera el curso de la ilusión ureterovesical, hay una presión abdominal más alta y todo esto puede generar propensión a la infección urinaria. Esto es muy importante en los pacientes que son internados. Cuando tenemos un paciente internado en terapia intensiva o un paciente que tiene alguna alteración que necesitemos manipular su vía urinaria, poner una sonda, un cistoscopio, tenemos que ser muy pulcros, porque solamente una bacteria es el precursor de las que vienen y la formación de un proceso infeccioso. Tenemos que tener mucho cuidado porque en determinado momento nosotros podemos ser los generadores de esa infección urinaria. Entonces hay que tenerlo muy en claro esto y respetar los protocolos de asepsia y antisepsia. Cuando nosotros entramos a cirugía, muchas veces tenemos que cateterizar la vejiga para operar el abdomen. Entonces sería estúpido que un tipo entre para operarse de una vesícula que es potencialmente contaminada, pero que no deja de ser estéril y que sale con infección urinaria. O sea, hay que tener cuidado con esas cosas. Pero esto es lo más importante. Esto es lo más importante dentro de la dinámica de la infección urinaria, principalmente en niños. No es ajeno también en el adulto. Por ejemplo, el adulto, ¿qué podría provocar una infección urinaria en la vejiga? Lo más frecuente. Incontinencia. El pH cándida. Incontinencia. ¿Perdón? Incontinencia. En sí no provoca infección urinaria. ¿Otra cosa? El calor, el uso de... Puede haber intercursos sexuales que pueden producir uretritis. Sí, puede haber una infección retrógrada, lo van a ver más adelante. Pero por ejemplo es muy frecuente en los adultos en el hombre, los prostatismos o los crecimientos prostáticos que alteran el flujo, ¿no? Tenemos una próstata aumentada, el flujo urinario de la vejiga a la uretra va a estar alterado y son pacientes que tienen residuos vesicales muy altos y pueden tener una cosa que se llama cistitis, prostatitis, alteraciones de su componente vesical. Vamos más. Este es el gran villano de la vía urinaria. Como hay todas las bacterias que ustedes pueden nombrar, las tienen. Puede haber proteos, puede haber Escherichia coli, como en este caso, puede haber Klebsiella, inclusive puede haber estafilococos. Los estafilococos en la manipulación. ¿Dónde están los estafilococos ahora? En la piel, en la mano. Entonces, a la medida que nosotros no respetemos los protocolos de asepsia, estamos llevando potencialmente hasta estafilococos a la vía urinaria, y eso es mortal. Entonces, si tenemos un paciente inmunodeprimido y le sembramos una infección, con seguridad ese paciente no solo va a tener una infección urinaria, sino que lo vamos a poner en riesgo de una septicemia. Eso es muy verdadero en los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades inmunodeficitarias, como el SIDA, o pacientes que son oncológicamente inmunocompetentes. Entonces, estos tienen que ser cuidados. ¿Cuál es la característica de esta bacteria? Pues ellas son fimbriadas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen patas, tienen flagelos, ¿sí? Tienen la capacidad de vivir en grandes cantidades de oxígeno, producen lisis de los componentes de la sangre y son capsulados. Entonces,
es una bacteria extremadamente virulenta, muy virulenta. ¿Cuántos tipos de Escherichia coli tenemos? ¿Nada? Patológicamente 10, pero como identificación 167 aproximadamente. Entonces, cuando alguien viene y dice, doctor, usted lo que lo curó hace 15 días, mi hijo tenía una Escherichia coli y ha vuelto a infectarse, doctor, con Escherichia coli. Entonces, tenemos que explicarle a la familia que no hay una Escherichia coli. Hay diferentes, hay 10 patógenas, que son las que nos producen la mayor, pero hay 167 aproximadamente, que son primos hermanos, tíos, correlativos, que pueden eventualmente convertirse en patógenos de acuerdo al estado inmunológico del paciente. Vamos a analizar por edad en esto, las edades que potencialmente nos pueden producir infección urinaria. En menores de 1 año y principalmente en menores de 6 meses, los hombres tenemos más infección urinaria. ¿Cuál es la razón? Pues la mayoría no tenemos el prepucio totalmente expuesto, retraído, el glande expuesto. Entonces, hay dificultades en la higiene, todos se nacen con fimosis, y la fimosis, ustedes saben que es el estrechamiento del prepucio. Algunos abren, otros no abren, pero en definitiva, los primeros 6 meses los hombrecitos comienzan a tener retracción del prepucio y esto puede propiciar al acúmulo de basurita, suciedad y infecciones urinarias. También alteraciones anatómicas, como cualquiera, pero fíjense que este porcentaje cambia en los mayores de 5 y menores en los mayores de 1 y menores de 5, se invierte. Las mujeres comienzan a tener una preponderancia. ¿Cuál es el factor más importante? Aparte de arreglarse el cabello. ¿Qué más? La anatomía propia de la mujer tiene una uretra muy corta y las niñas juegan, saltan, sudan, hacen mala higiene, etc. Y el componente uretral, que es tan cortito, lo propicia. ¿Cuánto es la longitud de una uretra femenina adulta? 4 centímetros. 3.5 a 4.5 centímetros. ¿Sí? Y peor si estamos hablando de una niña. En una niña estamos hablando de 1.5 a 2 centímetros. Entonces es muy cortito. De ahí sigue la preponderancia femenina y llega a un nivel entre los 30 y los 60 que comienzan a igualarse y prácticamente acabamos en los mismos estándares porcentuales de infección urinaria. Y aquí es muy importante lo que les había comentado, la obstrucción prostática a partir de los más o menos 35, 40 años, que es donde el hombre comienza a tener alteraciones propias de la edad. Entonces, hay que tomar en cuenta estos números, ¿sí? Pero un factor, vuelvo a repetir, muy preponderante es alteraciones funcionales y alteraciones anatómicas. Pueden ser adquiridas o pueden ser congénitas. Anoche yo fui a ver un niño de 10 años, me llamaron a las 12 de la noche, que tenía un dolor del testículo. O sea, las cosas impredecibles. 4 días con dolor del testículo, llego, estaba inflamado. Hay que respetar los protocolos, porque cuando no se respetan los protocolos, así nos va. Era la 1, más o menos 12 de la noche, yo podía haber dicho, bueno, esto es una orquitis o una epididimitis, o por último una torsión de hidátide, o cualquier cosa, darle una recetita o entrar a operarlo, que era una torsión de hidátide. Me aguanté, me quedé hasta la 1 de la mañana esperando el ecografista, y el ecografista llegó y me diagnosticó un tumor del testículo. Y ahora está haciendo marcadores tumorales, tomografía, todo para operarse probablemente en la tarde. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando nosotros tenemos problemas tan incipientes como una infección urinaria, no tenemos que dejarnos creer nosotros mismos, autoconvencernos, no es una infección urinaria, dale antibiótico, dale antiinflamatorio. Hagan su cultivo, verifiquen que tiene infección y hagan lo mínimo. ¿Cuál sería lo mínimo?
Ecografía, obvio. Vamos allá. Esto es solamente para graficar que los primeros 6 meses de vida, por la colonización del prepucio, tenemos una preponderancia. Ya lo hemos dicho. Otro factor de riesgo, que también lo hemos mencionado, es la contaminación perineal. Y muchas veces, todos tenemos contaminación del prepucio, todos tenemos contaminación del perineo. Pero hay una cosa que hemos visto que es, hay niñas o niños que tienen o hipercolonización o tienen factores de defensa menores. Uno trata su infección, hace investigación, no encuentra nada, no hay dilatación, todo, pero sigue infectándose. Y ahí es donde surgen algunas preguntas. ¿Cuál de estas puede ser la potencial alteración anatómica que nos puede producir? Entonces, para eso tenemos herramientas de diagnóstico. ¿Será una hidronefrosis? ¿Una obstrucción? ¿Un reflujo? ¿Una litiasis? ¿Tiene alguna comunicación grave de fístula? Entonces, ¿cómo vamos a saber esto? Tenemos que investigar. Si queremos saber si tiene un reflujo vesicoureteral, que tiene una incidencia entre el 1 y el 2% de los recién nacidos, y se encuentra entre el 25 y 40% después de su primer episodio de infección urinaria, ¿qué examen daría? ¿No? Muy bien, exacto. Una cistografía miccional, porque vamos a colocar la sonda por la uretra, llenamos la vejiga con contraste para simular, hacer un simulacro de lo que eventualmente pasa normalmente en la vía urinaria. ¿Qué pasa en la vía urinaria? ¿La vejiga qué función tiene? Almacenamiento y vaciamiento. Punto. No hay que complicarse la vida. Entonces yo tengo que simular lo que naturalmente pasa en nuestro organismo. Entonces para ver la vejiga tengo que colocar un contraste. ¿Por dónde lo coloco? Si lo coloco por arriba, ya estoy contaminando la vía urinaria superior. Entonces, es decir, si hay reflujo ya no voy a saber porque ya viene de arriba para abajo el contraste. ¿Cierto? Entonces tengo que ser inteligente y si estoy buscando, yo encuentro lo que busco. Si yo no tengo un concepto en mi cabeza de qué es lo que quiero, pues no lo voy a encontrar. Puede estar acá delante mío, pero mi cabeza, mis ojos, mi pensamiento están en otro lado. Entonces tengo que tener la idea clara de lo que estoy buscando. Infección urinaria, paciente de 2 años, fiebre, vómito, fiebre 40 grados, leucocituria, piuria, urocultivo positivo. 40% pueden tener reflujo. Lo primero que tengo que hacer es una ecografía. Ecografía normal, ¿hago o no hago cistografía? Sí. ¿Por qué? Porque 33% de los pacientes que tienen ecografía normal tienen reflujo. Y no todos los reflujos producen dilatación de la vía urinaria. Entonces, obviamente, marco la cistografía, coloco una sondita con métodos de asepsia y antisepsia, lleno la vejiga y ¡opa! Se subió el contraste y ahí sí recién clasificamos cuántos grados de reflujo tenemos. ¿Cuáles son? Del 1 al 5. Entonces, no se confundan con dilatación ecográfica, que es una cosa. El reflujo tiene una calificación del 1 al 5, dependiendo del grado del reflujo, la dilatación del uréter, la dilatación del riñón, etcétera, etcétera. Pero no quiero entrar en detalle porque eso lo vamos a hablar después. Otro factor importante que puede ser la disfunción miccional. ¿Qué es disfunción? Para entender el concepto tenemos que saber la palabra. ¿Qué quiere decir disfunción? Perfecto. Quiere decir que no funciona adecuadamente. Hay una alteración en la función. ¿Cómo se podría identificar una disfunción miccional, por ejemplo? No sé. ¿Sí? Clínicamente
¿cómo podrías sospechar de una disfunción del sistema? Pero clínicamente. ¿Perdón? Perfecto. El paciente viene y dice, doctor, tengo imperiosidad porosa y se me sale la orina. Puede ser una disfunción, ¿no? No es necesariamente que sea, porque la infección urinaria en sí a veces produce incontinencia urinaria por la habilidad de la vejiga. Pero si nosotros estamos conceptualizando, para tener el diagnóstico tenemos que pensar en él. Entonces puede haber una disfunción que pueda tener urgencia miccional, frecuencia e infecciones recurrentes. Se infecta y se vuelve a infectar y tiene síntomas específicos. ¿Por qué el estreñimiento nos puede producir? ¿Saben lo que es encopresis? ¿O encopresis? ¿No? Encopresis es el paciente que tiene incontinencia fecal y para con la cueca o la calcina suya. Popó. Aquí. ¿Sí? Eso es encopresis. ¿Por qué podrían tener infecciones urinarias? Porque son pacientes que por su propia condición tienen alta colonización perineal. Si uno hace cultivo del periné, por su propia colonización, porque están con las heces ahí cerca del ano y del recto, que tienen estreñimiento, tienen una facilidad. Y otro factor es que al haber lo que se llama, por ejemplo, el megarecto, porque han visto que pacientes que llegan y tienen fecaloma, ¿ves? Un gran fecaloma en el recto, no lo vacía. Esto también produce alteraciones morfológicas de la vía urinaria. Altera el curso de la uretra, el ángulo uretrovesical, hay disfunción miccional y aparte hay un proceso obstructivo. 18 al 50% de estos pacientes con disfunción pueden tener reflujo. ¿Saben lo que es una vejiga neurogénica? Que no vacía. De nada sirve que les explique vejiga neurogénica si no saben lo que produce una vejiga neurogénica. ¿Nadie? ¿Ah? No vacía completamente. No. No. Vejiga neurogénica es una vejiga neurológicamente alterada. O sea, para yo tener una vejiga neurogénica tengo que tener algunos componentes. Tengo que haber nacido con un mielomeningocele, tengo que haber nacido con un disrafismo espinal oculto, tengo que haber tenido un trauma medular, o debo haber tenido una mielitis infecciosa viral, lo que sea, pero que altere la condición neurológica de la vejiga. Por eso se llama vejiga neurogénica, generada a través de alteraciones neurológicas. Todas esas son vejigas muy especiales, las vamos a ver más adelante, que tienen muchas alteraciones. Por eso yo digo, los que nos dedicamos, a mí me gusta mucho los que han ido a la consulta, ustedes que ahora está parado el teléfono, los que nosotros tenemos un servicio acá de vejiga neurogénica. Tenemos alrededor de 167 pacientes niños con vejiga neurogénica. ¿Cuántos, Leo? ¿140? ¿60? 112. ¿Ah? 102. 102 pacientes con vejiga neurogénica. Y son pacientes que tienen todas las complicaciones. Tienen reflujo, tienen obstrucción, tienen presión alta, tienen incontinencia, tienen todo. Entonces los que manejan este tipo de pacientes manejan pacientes muy complicados y aprenden mucha urología. Por eso es que es importante que nosotros tengamos el concepto de que estos pacientes no tienen la capacidad, por ejemplo, de vaciamiento. ¿Por qué? Por muchas condiciones. Porque puede no funcionar bien la vejiga o no funciona bien el esfínter, pero que de todas maneras lleva a una alteración en sus factores de protección. Clínicamente tenemos que diferenciar entre infecciones altas e infecciones bajas. Pues las altas son aquellas que están alterando el riñón y sus estructuras anexas. Entonces, si tenemos una alta, estamos hablando de una pielonefritis, una ureteritis, ¿sí? Y tiene una característica básica.
casi siempre tienen fiebre. No digo el 100%, pero casi siempre tienen fiebre, tienen lumbalgia y tienen compromiso de estado general. Son pacientes enfermos, son pacientes que están mal. Las infecciones bajas generalmente son procesos inflamatorios vesicales o uretrales. Tienen un componente básico que es que la mayoría no tienen fiebre, ¿sí? Y tienen sintomatología propia de la vejiga o de la uretra. Dolor para orinar, incontinencia urinaria, urgencia miccional, urge incontinencia. ¿Qué es la urge incontinencia? Pensemos un poquito. Urge incontinencia. ¿Ah? Es aquel que quiere ir al baño, está por llegar a la puerta y pierde. Tiene urgencia con incontinencia, que es diferente de la urgencia miccional. La urgencia miccional es: tengo ganas de orinar, pero llego, tapa y orino en el lugar apropiado. La urge incontinencia es el que tiene una necesidad imperiosa y no consigue contener, entonces pierde orina. Indicaciones para los estudios de una infección urinaria. Cuando hay una infección alta, siempre se tiene que investigar. A la primera infección. Ya eso de que tenía que tener 2, 3 infecciones, que esperemos, que creen, que repitamos, no. Fiebre, malestar general y un cultivo positivo, siempre investiga. Vamos a encontrar sorpresas, a veces no agradables. En una infección baja, donde no hay fiebre, en el varón al primer episodio, ¿cuál sería la condición por la que a un varón le daría una investigación al primer episodio? No. ¿Por qué tendría que investigarlo al varón y no a la mujer? Porque en el varón la uretra es larga. Porque el varón es menos propenso a tener infecciones. Tiene una uretra, de acuerdo al tamaño del cuerpo cavernoso, puede ser entre 12 y 16 centímetros o menos que eso, pero de todas maneras la posibilidad de infección retrógrada es casi inexistente. A veces los hombres llegan no solamente con infección vesical, llegan a veces con infecciones uretrales y solamente una uretritis, un proceso inflamatorio uretral. Pero las mujercitas, cuando tienen infecciones recurrentes, o sea, se orinan, se infectan y se vuelven a infectar, actualmente el concepto es, como hay acceso a la tecnología, a la primera infección, antes repetían el cultivo, ahora ya no. A la primera infección, ecografía, cultivo, general de orina y ver. Si hay alteraciones anatómicas, inmediatamente investigación. O, en su defecto, si no responde al tratamiento. Como había dicho, inicialmente comenzar con un general de orina, porque el general de orina se va a alterar. Vamos a tener presencia de bacterias, pus y probablemente sangramiento. El sangramiento puede ir desde una microhematuria hasta una hematuria. Nosotros hemos visto pacientes con cistitis hemorrágica, pero cistitis bravas, que hacen coágulos y que orinan sangre, no orinan hematuria, es sangre. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y tener un concepto claro. Este es el punto clave de todo. Bolsa colectora. Si algo van a salir a aprender de urología pediátrica o de urología general, es que por favor no hagan cultivo con bolsa colectora. Voy a repetir. No hagan cultivo con bolsa colectora. ¿Saben lo que es la bolsa colectora? ¿No? Es que le ponen a los bebés una bolsita para que orinen, agarran la orina y la mandan a cultivar. ¿Sí? Para lo único que sirve esa colección es cuando sale negativo. Si usted le pone la bolsa colectora, si sale negativo, sirve. Si sale positivo, tiene 90% de falso positivo. Porque ustedes no están agarrando la orina propiamente de la uretra, están agarrando la orina con contaminación perineal. No se hace
no se debería haber hecho y no se debe hacer cultivos con bolsa colectora. ¿Entendieron? Cuando ustedes vean hacer cultivos con bolsa colectora, por favor, enséñenle que eso es prohibido. Totalmente prohibido. Ah, pero doctor, pero tiene 2 años, ¿cómo hago? Función suprapúbica. Función suprapúbica es para los recién nacidos. Cati. Generalmente hacemos cateterismo retral. Y el cateterismo retral en buenas manos es 3 segundos. Saca la orina, aspira y saca. Muy fácil. Yo lo hago en mi consultorio. Las mamás colaboran bastante, le dan el pecho, la secretaria prepara el campo, agarramos todo de forma séptica, se pone la sonda, aspira y saca la sonda. Es muy fácil, no necesita mucha ceremonia. Y tenemos un falso positivo de menos del 1%. Podemos tener microhematuria del 1%, más o menos el 1%, pero tiene una sensibilidad entre el 99 y el 95%, tanto de especificidad como de sensibilidad. Entonces, la variante es muy grande, no se cultiva con bolsa colectora, por favor. Si tenemos presencia de bacterias, que normalmente no deberían haber, tenemos que tener claro el concepto de infección. Infección es cuando hay una población bacteriana mayor a 100.000. Pero doctor, ha llegado 70.000. ¿Qué necesito saber para que eso yo lo considere positivo? ¿Qué es más importante que el propio La resultado? clínica. Si tiene fiebre y viene 70.000, no voy a hacer cabezón y voy a decir, no, esto no es nada. Claro, es una infección viral. Pero si viene 10.000, ahí hay que buscar otro foco. Eso ya no es infección viral. No, pero le colecté con cateterismo. Ah, es una colonia de infección viral. ¿Entienden? Si voy con chorro misional, colecto, sale 10.000, probablemente no sea una infección urinaria, tenga que buscar un foco en otro lado, porque el paciente tiene fiebre, malestar general. Pero si viene 100.000, acabó, infección urinaria. Pero si le hago por cateterismo, tiene fiebre y viene una colonia, es infección urinaria. Porque le estamos tomando orina de la vejiga, no le estamos tomando orina ni del prepucio, ni del meato prepucial, ni del perineo. Entonces hay que tener bien claro eso. Y como les había enseñado anteriormente,